Reconoce el presidente Enrique Peña Nieto un ambiente de desconfianza e incertidumbre en el país, pero advierte que no se optará por soluciones fáciles. En el marco de su mensaje por su tercer informe de gobierno, asegura que mantendrá la estabilidad macroeconómica y dice que será el gobierno el que se apretará el cinturón. Anuncia también 10 medidas para el cierre de su gestión, cuyo objetivo será fortalecer el Estado de Derecho, impulsar el crecimiento económico y combatir la desigualdad. Esto y más, esta noche en Tribuna Finanzas, su dinero en español. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a otra emisión de Tribuna Finanzas. Yo le transmito desde la redacción de Grupo Tribuna Comunicación. Soy Felipe Flores Núñez, estoy en redes sociales, acompáñenos, estoy en Facebook y mi Twitter es @FelipeFloresNú. En su mensaje a la nación con motivo de su tercer informe de gobierno, el presidente Enrique Peña Nieto reconoció que México enfrenta una situación de desconfianza en lo interno y de incertidumbre en lo externo por la economía internacional. Peña Nieto destacó en su mensaje que frente al complicado escenario económico internacional y la baja en los precios del petróleo, México no optará por soluciones fáciles, demagógicas y populistas que han sido una amenaza de manera recurrente. Aseguró que mantendrá la estabilidad macroeconómica con un presupuesto responsable y refrendó su decisión de no crear impuestos ni subir los existentes, así como no recurrir a la deuda. Por lo tanto, dijo, ante la reducción de los ingresos petroleros, no vamos ni a aumentar impuestos ni a endeudar al país. Le toca al gobierno apretarse el cinturón, es decir, el gobierno tiene que gastar menos y gastar mejor. Y para la segunda mitad de su gobierno, Peña Nieto anunció la puesta en marcha de 10 medidas, cuyo objetivo será fortalecer el Estado de Derecho, impulsar el crecimiento económico y combatir la desigualdad. Esas medidas tienen que ver con el impulso a nuevas leyes para fortalecer el Estado de Derecho, concretar el Acuerdo Nacional para la Justicia Cotidiana, impulsar el desarrollo de las regiones con mayor rezago, apoyar actividades productivas en zonas rurales marginadas y renovar la infraestructura educativa, así como crear la Secretaría de Cultura. Las medidas anunciadas incluyen el propósito de mantener la estabilidad macroeconómica con una propuesta de paquete responsable y realista, un paquete presupuestal para el año que entra, así como acelerar el desarrollo de la infraestructura nacional y un compromiso con la austeridad presupuestaria. En la parte final de su mensaje, el presidente Peña Nieto afirmó que México se perfila ya como una de las 10 economías más grandes del mundo. Hoy tenemos cimientos más sólidos para enfrentar la coyuntura internacional y sobre todo para edificar una nación más próspera e incluyente. Si hace 3 años era importante que el país no diera un salto al vacío, hoy es esencial que México no claudique en su proceso transformador. México se perfila ya como una de las 10 economías más grandes del mundo. Lo que esto nos dice a los mexicanos de hoy es que nuestro país tiene todo para ser una potencia en los siguientes años. México está destinado a ser una de las naciones más prósperas, de mayor bienestar para su gente y motivo de inspiración para el mundo. Como presidente de la República, estoy decidido a poner mi mayor pasión, dedicación y empeño para que así sea. Con esta convicción, entramos a esta segunda mitad con muchas ganas y más fuerza. Muchas gracias.
Respecto a las 10 medidas anunciadas por el presidente Peña Nieto, especialmente las que tienen que ver con los temas económicos, el comentario del doctor en economía Salvador Pérez Mendoza, profesor investigador de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Son 10 puntos de buenas intenciones que llaman a reflexionar sobre la problemática que tiene la economía mexicana. Y me refiero a 3 puntos básicos de los 10, los 3 últimos. La estabilidad macroeconómica, el problema de la infraestructura y la austeridad presupuestal. Llama mucho la atención esto porque prácticamente se está reconociendo que el problema que vamos a tener en los próximos 12 meses refiere prácticamente al control, manejo y adecuación de una potencial crisis económica que pegará directamente a la gran mayoría de la población mexicana. La estabilidad macroeconómica. Necesitamos conocer con eficiencia qué tipo de instrumentación de política económica se va a mantener para poder sostener esta estabilidad macroeconómica, muy necesaria. La segunda, que es muy importante, es el de la infraestructura. Como sabemos, en los últimos 12 años, nuestro país ha fundamentado el crecimiento y modernización en infraestructura. Necesario ver cuáles son las obras a priorizar en los diferentes estados de nuestro país. Y la última, la austeridad presupuestal. Como tal, es importante reconocer y subrayar que en los próximos 12 meses vamos a tener un modelo financiero en el cual lo tradicional dice o indica apretarse el cinturón. Y esto, pues, desde el punto de vista de la sociedad mexicana, creo que sería oportuno que ese cinturón apriete más al sector público, sobre todo en el rubro de gasto corriente, que es donde generalmente tiende a ser muy alto el gasto presupuestal. Si hablamos de austeridad, creo que el gobierno federal tiene que poner el ejemplo y tratar de impactar negativamente lo menos posible a la población. Puedo señalar como conclusión que es una lista de buenos deseos. La colaboración de esta semana de Elías Aguilar, director de la empresa Indicadores, respecto a la percepción y la expectativa de la economía de los mexicanos. Buenas noches, Felipe, buenas noches a tu gentil auditorio. Pues justo esta semana, Enrique Peña Nieto rindió su tercer informe de gobierno, justo a la mitad de su mandato. ¿Cómo lo evalúa la ciudadanía en México? 6 de cada 10, es decir, 60% de los mexicanos lo desaprueban como presidente de la República y solamente un 28% lo aprueba. En una escala del 0 al 10, también recibe una calificación negativa. Le dan una calificación de 5.5. No solamente como presidente de la República recibe malas notas, también como gobierno. 43% de los mexicanos califican o consideran negativo su gobierno y solamente un 16% lo califica como positivo. ¿Qué acierto perciben los ciudadanos del presidente de la República? Llama la atención, Felipe, que un 28%, es decir, 3 de cada 10 mexicanos, mencionan que ninguno o nada o ningún acierto tiene el presidente de la República. Un 13% menciona las reformas y un 10% la Cruzada Nacional contra el Hambre. En cuanto a los desaciertos, por el contrario, Felipe, vemos que un 19% dice que no combate la inseguridad, 18% que no mejora la economía y 11% que las reformas no dan resultados. En conclusión, Felipe, el presidente de la República llega a su tercer año de gobierno en su nivel más bajo de aprobación. 6 de cada 10 mexicanos desaprueban su labor como presidente, 4 de cada 10 califica como negativo a su gobierno, solo 1 de cada 15 lo califica positivamente. 3 de cada 10 considera que no tiene ningún acierto como presidente. La comunicación del gobierno del presidente Peña Nieto está fuera del tono de la realidad que vive cotidianamente el mexicano. No siente que responde a la realidad que vive la mayoría de este país. Hasta acá mi colaboración, Felipe. Buenas noches. Es tiempo de unos mensajes, son breves. Al regresar, suben las remesas, pero bajan las expectativas de crecimiento. No se vaya.